aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bienvenido. A Dios sea gloria, es el Creador, y amó tanto al mundo que a su Hijo dio, quien puso su vida muriendo en la cruz y abrió los portales de gloria y luz. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Cantad a su gloria, pues Hijo es de Dios, su amor inefable a todos los vio. Contad hoy la historia de la redención, que todos los pueblos entonen canción. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Ya sea en el canto o en dulce oración, load al sublime y fiel Redentor, que joven y anciano proclamen su amor, que sordos y mudos le rindan loor. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Muy buenos días, un feliz sábado para usted, mi querido hermano, mi hermana que nos acompaña en esta transmisión especial de el desarrollo, el análisis, la discusión de la escuela sabática de parte del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bienvenido a esta programación y confiamos en nuestro Señor de que todos seamos edificados con el repaso de esta preciosa lección número 8, desarrollando caracteres para el cielo. Gracias a usted por preferirnos en este horario y vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano Luis Román y también el hermano Reimer Román, también desde Colombia. Así que vamos a dar paso para que sean integrados desde el principio y voy a invitar a nuestro hermano Luis para que tenga la oración de inicio. Sí, buenos días, feliz sábado para todos. Vamos a orar. Querido y buen Dios, Padre Santo que estás en lo alto y sublime de los cielos, en esta mañana queremos agradecer por esta oportunidad. Suplicamos el perdón de nuestros pecados y queremos pedirte, querido Dios, que nos acompañes en este repaso de lección. Al abrir tu palabra, queremos hacerlo con reverencia, pero queremos ser ungidos por tu Espíritu para poder entender el mensaje que tienes para nosotros. Bendice a nuestra audiencia, a los hermanos que se conectan a través de las redes y que ellos también puedan alcanzar este gozo que nos da
poder abrir tu palabra. Gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Una vez más, extendemos la bienvenida especial a todos aquellos que escogen este momento. Sabemos que de acuerdo al país desde el cual usted nos está viendo, es posible que choque con la programación de sábado que usted habitúa a participar. Sin embargo, también usted tendrá el privilegio de verlo de forma diferida. Ya quedará también grabado y usted podrá verlo a través del enlace en YouTube. Ok, hoy no están los demás hermanos que desde la República Dominicana nos han acompañado últimamente, pero ya la próxima semana esperamos que estén con nosotros. Y el versículo central de esta semana está en 2 de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 10. Dice este pasaje, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Este versículo nos está hablando de que hay que hacer firme algo y que también hay que tomar decisión. Nos invita a que procuremos hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo eso, estas cosas, o sea, hacer firme la vocación y la elección, no caeremos jamás. Esta lección número 8, desarrollando caracteres para el cielo, nos va a ayudar de cómo ese carácter puede estar integrado en las diferentes facetas de nuestra vida, en el quehacer del hogar, en el trabajo, en la vida cotidiana, cómo nuestro carácter se va edificando y muchas veces ni lo notamos. Y eso es lo que debemos cuidar porque es justamente lo que llevaremos al cielo. El pensamiento clave de la semana está extraído del libro Alza tus ojos, la página 201. Y el pensamiento nos va a orientar en relación a esas cosas esas obras que hacemos, que muchas veces nosotros no le damos la atención y no sabemos que en cada oportunidad Dios nos está brindando ese momento para que sigamos en la edificación del carácter. En el día cuando cada uno sea recompensado de acuerdo con sus obras, ¿cómo se verán a sí mismos los transgresores? Ya que por unos momentos se les permitirá ver el registro de sus vidas según escogieron vivirla, sin tener en cuenta la ley que a través de los siglos regirá el universo. Sería algo triste que esperemos ese momento para ver que hay una ley que va a regir todo el universo por siempre y que nuestras obras no estuvieron de acuerdo a esa ley. Verán entonces, sigue más la cita diciendo, verán entonces qué es lo que Dios deseaba que hicieran. Se darán cuenta de que deberían haber usado los privilegios comprados con sangre en favor de la verdad y la justicia. Entonces, no podemos esperar ese momento que podamos revisar qué es lo que Dios pide. Ya sería demasiado tarde. Pero sí, ella nos dice que allí se verá como un videoclip aquellos momentos que desperdiciamos y que no se ajustaron a la ley de Dios. Entonces hoy tenemos esa oportunidad de obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. De paso, hay un texto que dice que es Dios el que obra en nosotros, así el querer como el hacer, según su santa voluntad. Muy bien, entonces vamos a entrar de inmediato a la sección del domingo, revelaciones del juicio. Y me gustaría que podamos compartir entre nosotros, tanto Luis como Roimer, que podamos ver los diferentes pasajes que tenemos para toda la semana. Por ejemplo, el domingo, ahí aparece la cita de Eclesiastés 12, 13 y 14. Y en esa cita vamos a ver lo que Dios pide. Vamos a explicar qué revelaciones obtendrá cada persona en el juicio de Dios.
Voy a pedir a nuestro hermano Rainer, por favor, que nos lea en Eclesiastés 12, 13 y 14, y así comience su participación. Eclesiastés 12, los versículos 13 y 14. ¿Qué le parece? Sí, claro que sí. Aquí el predicador, ¿no? Está diciendo como un, digamos, está aconsejando, ¿no? Y en el versículo 13, capítulo 12, dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y yo quiero agregar algo corto allí. El que está yendo esto es un hombre de gran sabiduría, un hombre que tuvo muchos bienes. Y si hoy en día un hombre que tiene muchos bienes o gran sabiduría se acercara a nosotros a decirnos algún consejo, pues nosotros les pondríamos cuidado. Por ejemplo, podemos nombrar a Elon Musk, o quizá Mark Zuckerberg, o estos personajes que tienen, digamos que influencia, ¿no? Entonces yo pienso que lo mismo es con la Biblia. Nosotros deberíamos aceptar ese consejo, recibirlo. Correcto. Así es. Y es importante que este pasaje nos dice qué es lo que Dios va a traer a juicio. Me llama la atención un detalle que aquí, cuando lo contrastamos con lo que pasa con la vida humana, con la realidad, como que hay una diferencia con lo que Dios dice que va a hacer. Dice que cuando venga toda obra a juicio, Dios traerá, ¿qué va a traer Dios? Juntamente con toda cosa encubierta, número 1. Ahora, de esa cosa encubierta dice allí, sea buena o sea mala. Vamos a detenernos en este pedacito, sea buena o sea mala. Humanamente hablando, una ley o un gobierno solamente juzga aquellas acciones que son malas. Nunca hemos sido llevados ante un tribunal por una cosa buena que hayamos hecho, no, por una cosa mala. Sin embargo, el juicio de Dios va más allá. No solamente la cosa mala, dice, sino la cosa buena. Y yo, pero ¿cómo así? ¿Cómo es que Dios me va a juzgar por cosas buenas y solamente son las cosas malas que se juzgan? Esa es la diferencia que hay entre el juicio de Dios y el juicio de los hombres. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Cómo es eso que Dios va a juzgar las cosas buenas? No se entiende que son las cosas malas que van a ser juzgadas. Este texto dice que Dios va a traer a juicio toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Quien no entiende, y lo he analizado, lo he reflexionado en otras ocasiones, este pedacito, que me llama la atención, y es que Dios nos provee, nos da a todos oportunidades para realizar. Como existe libre albedrío, aunque muchos no aceptan que existe libre albedrío, yo sí lo creo, porque a Dios no nos hizo sino máquinas ni robots. Entonces, Dios permite que yo elija qué hacer. Yo puedo elegir cosas malas o cosas buenas. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a juzgar de las cosas buenas? Dice, sea buena o sea mala. Bueno, esas cosas buenas que yo pude haber hecho y no hice, Dios la va a juzgar. Cosas que positivamente yo pude haber hecho y no hice, Dios lo va a juzgar. Entonces ahí es que toda cosa buena o mala, Dios lo va a juzgar. Las malas en sí porque son malas y las buenas porque yo evité de hacer esas cosas buenas y no la hice. Y dice un texto también que el pecado es, ¿cómo es que dice el texto? A ver, ¿te recuerdan que lo dice Santiago? Pecado es transgresión de la ley. sí, por ahí otro versículo de Santiago que no lo tengo bien claro en qué parte está. Sí, correcto, transgresión de la ley. Bien, vamos a ver si yo puedo conseguir ese versículo. Que está en Santiago. Un versículo Bueno, que también nos orienta en relación a cómo deberíamos también los cristianos cuidar. sí, claro, pastor.
Yo quería comentar algo allí en relación al juicio, ¿no? Y es que cuando se habla de juicio, tal vez a nuestra mente se viene una idea de algo que nos causa temor, ¿sí? Pero el juicio de Dios hacia los seres humanos siempre va acompañado de su misericordia. Amén. Por ejemplo, cuando el Señor, Adán y Eva tomaron la decisión, pues Eva tomó la decisión de tomar del fruto prohibido y luego Adán le siguió. Esto vino inmediatamente, nosotros podemos ver ahí en Génesis capítulo 3 un juicio. Y este juicio era para determinar la consecuencia de lo que ellos habían hecho. Así que cuando Eclesiastés allí habla de que temamos a Dios, obedezcamos a Dios, guardemos sus mandamientos, porque eso es del todo del hombre. Dios va a traer toda obra a juicio. Es decir, nada va a quedar impune en este planeta. Todas las cosas malas que las personas hayan hecho o que nosotros hayamos hecho como seres humanos, todo va a tener una consecuencia, sea consecuencia para vida eterna o una consecuencia para muerte eterna. Entonces, el juicio más bien es una bendición para nosotros como seres humanos. Muy bien. Encontré el texto que le debía. Está en Santiago, el libro de Santiago capítulo 3 y el versículo 4, 17, un versículo muy conocido. Santiago 4, 17. Note lo que dice. Y al que sabe hacer lo bueno, fíjense lo que le decía, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa? Le es pecado. Ven ustedes cómo este texto se conecta a Eclesiastés 12, 14. Que Dios te hará toda cosa buena o mala. ¿Qué es de lo bueno? Como decía, entre los juicios humanos se juzga lo negativo solamente, no lo positivo. Pero en el juicio de Dios, también cuando dejamos de hacer lo bueno, Dios lo va a juzgarlo. Repetimos el versículo. Santiago 4:13, 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y esto como creyentes, como cristianos, nos presenta un gran reto. Y es que cuando quizás una vocecita nos está hablando en la conciencia, mira, tiene que hacer eso, hazlo. A veces quizás un malentendido con una persona, una discusión, y queremos restablecer esa comunicación, pero el corazón humano duro no toma la iniciativa, pero hay algo que nos sigue hablando en la conciencia ahí. Debes acercarte, debes hablar con esa persona, o sea, hacer lo positivo, lo bueno, pero no lo hacemos y nos quedamos toda la vida allí. Entonces eso va a salir a juicio. El dejar de hacer lo bueno y no hacerlo. Bien, saludamos a nuestros hermanos que nos están siguiendo a través de la red social Facebook y a los demás también que por otra vía pues nos están siguiendo. Saludos a nuestro hermano Eduardo Ortiz en Venezuela. Un feliz sábado también para todos para usted, mi hermano. Ok, en ese día domingo hay una cita que aparece de Alza tus ojos, página 201. Y si ustedes la tienen ahí, pueden seguirme. Dice allí, en el día del juicio los hombres verán en qué se podían haber convertido por medio del poder de Cristo. Es decir, Dios espera un desarrollo del carácter en este tiempo de gracia que disponemos. Entonces, en el día del juicio, los hombres verán en qué se podían haber convertido por medio del poder de Cristo. Verán cómo han robado a Dios. A veces talentos, tiempo, recursos, oportunidades que Dios nos da para emplearlo para bien. Se darán cuenta de que apostataron de su creador. Verán el bien que podrían haber hecho, pero no hicieron. Se negaron categóricamente a ser mejores.
los esfuerzos realizados en su favor fueron vanos. Conocieron las exigencias de Dios, pero se negaron a cumplir las condiciones establecidas en su palabra. Por su propia elección, se unieron a los demonios. El poder que les fue otorgado para que los usaran en el servicio de Dios, lo emplearon para servirse a sí mismos. Es decir, se volvieron ególatras. Se servían solamente a sí mismos y se olvidaron a hacer el bien a los demás. Hermano, esto es también la edificación del carácter, porque cada detallito negativo o positivo va edificando el carácter positivamente o negativamente. Y el carácter es lo que llevaremos al cielo. Esto físico se va a desgastar y se va a destruir. Y claro, en la resurrección Dios nos dará cuerpos nuevos, pero el carácter se va a mantener. Como quizás, digamos, una grabación en un cassette o en un disco duro, una computadora, se va a mantener todo ese carácter de lo que hemos ido formando. El cuerpo va a cambiar, si hay una deformidad física, eso va a cambiar, pero el carácter va a seguir igual. Eso es lo que llevaremos al cielo. Y por eso no podemos jugar ni desperdiciar esas oportunidades que Dios nos concede a todos. Diga, un comentario que tengan ustedes, tanto Luis como Royme, pues. Bueno, sí, pastor, esto sí quería comentar de que en el libro de Gálatas, el capítulo 6, tenemos un texto allí, específicamente el verso 9 dice así: no nos cansemos pues de hacer el bien o de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la fe. Dice así la palabra de Dios. Ese versículo va al punto. No nos cansemos de hacer el bien, mayormente a lo de la familia de la fe. Sí, porque muchas veces queremos ser luz para el mundo y oscuridad para la casa. O sea, no podemos hacer mucho bien para afuera y quizás olvidarnos de nuestros hermanos de la misma fe con los cuales estamos viendo que quizás tengan un problema o algo. Es decir, hagamos bien a todos, pero sin olvidarnos de la casa de Dios, que es la iglesia. O sea, no podemos a los extremos. Hacer mucho bien allá y a los que son de la iglesia, a nuestros hermanos que lo estamos viendo, con los cuales compartimos la misma fe, no ayudar. O quizás hacer mucho bien a los que son de la iglesia y olvidarnos a los que no son de la iglesia. No, haya un equilibrio. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, que es la iglesia. Pasemos al lunes y seguimos ahora con desarrollando caracteres para el cielo. ¿Qué deberíamos procurar según nos dice el apóstol Pedro? Que es la cita básica de memoria de la semana. A ver si no me equivoco. Sí. Segunda de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, la pregunta es, ¿qué deberíamos procurar según nos dice el apóstol Pedro en esta cita? ¿Qué le parece? ¿Qué idea les llega a ustedes según lo que Pedro está mostrando en este pasaje? El que contempla a Cristo, comprendiendo lo que Él es para nosotros y lo que somos nosotros para Él, será diligente. Esta frase que he extraído de Alza tus ojos, página 202, es una frase que ayuda a responder la pregunta de ese día. El que contempla a Cristo, comprendiendo lo que Él es para nosotros y lo que nosotros somos para Él, será diligente. Es decir, que cuando estamos unidos a Cristo, no somos perezosos, somos diligentes. Es la misma idea que estamos siguiendo. Ayudamos en la iglesia y fuera de la iglesia. Pero también nuestros caracteres se van edificando en cada cosa, aun por insignificante que sea, o que pudiera verse como insignificante. En una conversación, en un malentendido con un hermano, en una transacción comercial, un negocio que hagamos, en una relación matrimonial, de novio, de amistades, en toda cosa que hagamos,
debe reflejarse que estamos unidos a Cristo. Nosotros unidos a Cristo y Cristo a nosotros, de ambas partes. Y como dice Cristo, sin mí nada podéis hacer. Ciertamente, quería comentar allí, pastor, ciertamente esto viene de acuerdo a la unión que tengamos con Cristo a través del estudio de la palabra y de la oración, por supuesto. Así que haciendo estas cosas, como dice el apóstol Pedro, no caeréis jamás. Y nosotros debemos procurar hacer firme nuestra vocación, ese llamamiento santo que el Señor nos hizo. Un día anduvimos de espaldas a Dios, estábamos en oscuridad, andábamos perdidos en el mundo, y ahora que el Señor nos ha llamado y a través de este peregrinaje, a través de esta carrera cristiana, el Señor nos ha permitido desarrollar carácter y seguir avanzando en eso, porque la edificación del carácter es de toda la vida. Cada caída nos permite ver el error, el levantarnos y continuar avanzando, continuar nuestra carrera hacia la Canaán celestial. Pero es importante, muy importante diría yo, nuestra relación con el Padre y con el Hijo, como lo dice Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Y ese conocimiento es a través de una relación estrecha, una relación personal a través de la oración y del estudio de la palabra. Así que la invitación es que podamos nosotros seguir avanzando en la edificación de nuestro carácter para que podamos ser idóneos para la vida eterna, para este reino venidero. Ok, es muy importante también, además de lo que ha dicho nuestro hermano Luis, que nosotros, los que somos padres, hemos de tener en cuenta el blanco por el cual debemos trabajar, que es la perfección de los caracteres de nuestros hijos. Hay una obra que debemos hacer. Claro, existe el libre albedrío. Ellos van a tomar sus decisiones, pero hay una obra que debemos hacer muy especialmente cuando están en la edad temprana, porque luego se formarán y ya ellos van a actuar por sí mismos, van a tomar decisiones, pero hay una obra en nosotros, los que somos padres, en la formación del carácter. En cada decisión que quizás ellos vayan tomando desde la niñez, debemos ayudarle en hábitos de trabajo, en su alimentación, la elección de buena compañía. Todo eso le va ayudando a un joven, a un niño, a la edificación de su carácter. Entonces, la perfección de los caracteres de los hijos es una misión que nosotros deberíamos como padres ayudar. Debemos luchar fervientemente para perfeccionar los caracteres de nuestros hijos cuando están niños, porque la futura vida inmortal va a mostrar el resultado de la labor que hemos realizado como padres. Esto es muy importante. Y en Alza tus ojos, en la página 202, hay un pensamiento que muestra que dice que los padres que educan a sus hijos rectamente, erradicando todo rasgo de insubordinación, o sea, de rebeldía, erradicando todo rasgo de insubordinación, los estarán capacitando para convertirse en misioneros de Cristo, en verdad, en justicia y en santidad. Es decir que, aun en cosas que son insignificantes en el hogar, podemos quizás estar dejando de ayudar en la edificación del carácter o ayudando en ese propósito. Quizás una rebeldía sin sentido, que se niegan a hacer algo, pero no tiene una explicación de por qué lo están haciendo. Entonces, a veces creemos que es amor el permitirle todo a un niño, pero no es así. El niño puede estar confundido y no saber lo que él mismo está haciendo, porque si le permitimos todo, entonces él no va a tener una disciplina. Y por eso la función del padre cuando los niños están bien tiernos es vital.
no es que haya, digamos, un aspecto rudo que vaya a herirlo, pero sí debe haber acciones que muestren el buen camino para que el niño sepa tomar buenas decisiones. Entonces, los padres que eduquen a sus hijos rectamente, ratifico la cita, erradicando todo rasgo de insubordinación, los están capacitando para convertirse en misioneros para Cristo. A veces un niño o una niña puede rebelarse, puede negarse, o puede quizás tener acciones que usted ve que son anormales. O sea, que no hay un motivo lógico para que estén haciendo ciertas cosas. Y si no tomamos una corrección en ese momento, le estaremos dejando el camino libre para que piensen que todo está bien o que todo está mal. Entonces, tiene que haber una conducta en el padre, cuando los niños están bien tiernos, para que ellos sepan diferenciar entre lo bueno y lo malo. Podemos ser cristianos aquí, y para que sea necesario que vivamos, digamos, deprimidos, lamentando no poder hacer nuestra propia voluntad, pero si somos realmente cristianos, Cristo en nosotros nos va a capacitar para que podamos hacer esas correcciones en nuestros hijos. Recordemos que hay un texto que dice también que en Cristo estamos completos. Es decir, que si estamos completos en Cristo, Él nos va a orientar con su espíritu para que podamos ser esa ayuda para nuestros hijos y que luego ellos vayan viendo el resultado de esa formación de su carácter en su temprana edad. Sí, Digo correcto. esto porque muchas veces queremos ver resultados positivos en los jóvenes, en los hijos, sin que nosotros podamos hacer nuestro trabajo como padres. Y es importante que allí también se va formando el carácter de ellos. Pasemos al martes. Quería, Eres pastor, padre de familia, ¿sí? quería comentar antes de pasar al martes, quería comentar algo de esta lección de este día del lunes en cuanto a la crianza de los hijos. Creo que es importante porque estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo, ciertamente. Todas las señales nos indican de que el Señor está a las puertas. Por esa razón, los niños, nuestros hijos, están siendo atacados constantemente por el enemigo, porque qué es lo que el enemigo quiere? Desmoralizar, destruir la mente de los niños. Entonces, nuestra responsabilidad como padres, en primer lugar, pastor, y a los hermanos que nos están oyendo, en primer lugar, nosotros tenemos que colocar nuestra familia, nuestros hijos en las manos de Dios a través de la oración. Hermanos, es importante, es muy importante que nosotros tengamos a nuestros hijos vigilados de qué ven, qué es lo que ellos ven a través de la televisión, a través de las redes sociales. Hay muchas personas que le entregan los celulares a los niños, quizás nosotros lo hacemos también, pero es importante que nosotros veamos qué es lo que ellos están haciendo. Eso, el enemigo ataca sus mentes para desviarlos del camino, para desviarlos de lo que se les ha enseñado en su edad tierna, porque el enemigo no quiere que esta generación conozcan a Jesucristo, conozcan la verdad de por qué hay sufrimiento en el mundo, de por qué hay tanta miseria. Así que es importante que nosotros cuidemos de nuestros hijos, su carácter, que su carácter sea desarrollado de una manera hermosa, en temor a nuestro Dios. Y siguiendo ese mismo punto de pensamiento que he estado explicando, Luis, veamos el martes cómo podemos ser fieles padres de familia. ¿Cuál es la misión de todo padre cristiano a pesar del libre albedrío que tienen los hijos? Voy a invitar para que nuestro hermano Roymer nos lea nuevamente en el libro de Eclesiastés, pero esta vez en el capítulo 11, versículo 1. Y el hermano Luis nos va a leer, nos va a compartir con nosotros la cita de Mateo capítulo 12, verso 22. Así que vamos a leer estos dos pasajes y veamos cuál es la misión de todo padre cristiano a pesar del libre albedrío que tienen los hijos. Eclesiastés 11:1 y Mateo 13:22. Adelante.
Sí, leemos entonces Eclesiastés 11:1 dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Ok, a ti mismo, Reine. De acuerdo a lo que esta expresión, este texto nos está hablando, ¿cómo lo relacionamos con el papel del, aunque yo sé que tú no eres padre todavía, pero cómo tú puedes ver el papel de los padres en relación a echar tu pan sobre las aguas? O sea, tal vez que hay que darle como cierto tiempo a un proceso que se va a producir. Echa tu pan sobre las aguas porque con el tiempo tú vas a ver el resultado. Entonces, ¿qué relación tú ves entre lo que dice ese versículo de Eclesiastés 11:1 en relación a la misión de los padres, a pesar de que los hijos van a tomar su propia decisión, porque existe libre albedrío? ¿Cómo tú puedes ver ahí? ¿Qué tú encuentras allí, ese pasaje? ¿Qué te dice el pasaje en relación a la pregunta? Pues lo que yo puedo ver allí es que se complementa con otro texto bíblico que, si no estoy mal, lo dice David, en el que dice, instruye al niño en el camino de Dios y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Lo que más o menos puedo yo ver aquí es que echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. Es como que instruye al niño o que eduquemos a los hijos y después de muchos días vamos a ver el resultado. Es más o menos lo que yo puedo entender. Correcto. Los dos pasajes, el que tú estás citando, tiene mucho que ver con esto. Porque echar el pan sobre las aguas, luego tú no vas a ver los resultados. Está hablando de que hay que dar cierto tiempo. El padre va a educar, pero él no puede esperar resultados de inmediato. Eso lleva un proceso. Y muchas veces cometemos uno de todos los errores. A veces no corregimos y pensamos que eso es amor. Y después queremos ver milagros, pero no hemos hecho nuestro papel. Y el otro error que cometemos, o un mal pensamiento, es que corregimos o hacemos nuestra parte como padres y queremos ver los frutos inmediatamente, ¿no? Ni el uno, ni el otro punto, ni el otro, no podemos verlo. Número uno, no debemos dejar de hacer nuestro papel como padres, educar, enseñar, porque es un error. Eso no es solamente amor, eso sería, digamos, usted alejarse, usted no tomar la oportunidad que Dios le está dando para que aproveche la edificación del carácter de su hijo. Y en segundo lugar, el otro error es, repito, querer ver frutos de inmediato. Un niño que comienza a caminar, digamos de meses, 8 meses, 9 meses, usted ve que se cayó un día. Y tú no me dices, mira papito, quédate ahí, no camines, yo voy a caminar por ti. Y te voy a enseñar cómo tú debes caminar. No, usted lo va a ir viendo que se cae y se levanta y va caminando. O sea, usted tiene que permitir que él tenga su propia experiencia. Algún día él va a caminar por sí solo. Pero el hecho de que se cayó un día porque estaba gateando, no es motivo para que usted le diga, no, no lo haga, yo lo voy a hacer por ti. No, debemos dejarlo que él tenga su propia experiencia, que tenga sus muchas caídas, porque se va a formar y finalmente va a caminar. Entonces, en este punto, pues, el mensaje es que no deberíamos desesperarnos, a hacer nuestro trabajo y a su tiempo vamos a cosechar. Pero eso no quita el libre albedrío. Es decir, aún así, usted habiendo cumplido su papel como padre, aún así, puede que la elección que ellos hagan no sea de lo que esperamos. Y allí en la Biblia encontramos muchos ejemplos. Los hijos del sacerdote Elí, los hijos no anduvieron por buenas cosas. Los hijos del profeta Samuel no anduvieron por buenas cosas. Y no podemos culpar exactamente a Samuel. Es que también existe el libre albedrío. Aún usted enseñando a los hijos, ellos pueden desviarse. Porque eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Dios lo creó perfecto, pero ellos escogieron su decisión. O sea, el libre albedrío también se respeta. Pero eso no indica de que no hagamos nuestro papel. ¿Ves? ¿Algún pensamiento, comentario o complemento? Sí, claro, yo quería complementar algo porque no sé si es mi parecer o esto de verdad estamos viéndolo todos, porque hoy en día
con estas comunidades que se están levantando, pues no sé si podemos mencionarlos por acá, porque también hay que recordar que pues, las redes sociales a veces se ponen como muy, podemos decirlo, delicadas, pero esas comunidades que están creciendo hoy en día están como trastornando la mente de los niños, la están Sí, trastornando y hay pues censura que se pone. sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque el enemigo trabaja en la mente, el enemigo trata de desviar la mente de los niños y sabe que con eso tiene ganada la próxima generación. Muy bien, así es. Bien, si hermano Luis no tiene comentarios, seguimos entonces adelante. Sí, Ok, quería, pastor, vamos a leer el otro verso, pastor. adelante. El de, ¿qué? Mateo Mateo 13:22. Dice, está ciertamente, por el contexto, está hablando de la parábola del sembrador, está hablando Jesús. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, es decir, no lleva fruto. Nosotros, lo que comenté hace rato, debemos preparar el terreno, es decir, la mente de nuestros hijos, con enseñarles buenos hábitos. Porque fíjense algo, pastor, y los hermanos que nos están oyendo, cuando nosotros colocamos a nuestros hijos en la escuela, allí se están enseñando cosas terribles que van en contra de los principios que nosotros hemos inculcado a nuestros hijos. Y esto es para uno sorprenderse y estar atentos, alertas. Estos días tuvimos mi esposo y yo que tomar a nuestro hijo, el pequeño, el último que tuvimos, y darle una explicación de la anatomía del ser humano, de que Dios creó un varón y una hembra, porque tenemos que prepararnos, porque en la escuela ya se está oyendo de que le quieren inculcar una idea que no es la que está en la palabra de Dios. Por eso, importante es que nosotros debemos cuidar su mente, debemos cuidar lo que ellos ven, lo que ellos oyen, estar siempre hablando con ellos y educándolos para que ellos sean ganados para Cristo. Correcto. Es así y no solamente en la escuela, aún quizás en la influencia, las amistades del barrio, del sector donde se está criando ese niño. Y es más, aún entre familiares nuestros que quizás no tienen nada del mensaje cristiano o bíblico, hay influencia corruptora, aún en familia, o familia de parte, digamos, del padre, o familia de parte de la mamá, que también influye en el niño. Un fin de semana que usted lo deja irse, digamos, pasarse unos días de vacaciones, unas horas en la familia tal, ya hay una influencia que posiblemente va a corroer en el niño. Entonces, por más que nosotros demos una enseñanza, hay que tomar en cuenta que el ambiente que le rodea al niño, sea la escuela, sean familia, sean amistades, también van a influir en el niño. Y es importante que tengamos cuidado también en la selección que hagamos de la influencia que puede acompañar al niño. Entonces, no siempre estamos al control de todos estos detallitos, pero a veces podemos ayudar para que sea menos la influencia que reciba. Y eso sin contar la influencia, como ya se ha dicho, de la televisión, de los medios sociales, como el internet, que hay que también que protegerlo, ponerle ciertos bloqueos al internet que se usa, los celulares, para que la influencia negativa no sea grande. Bien, la verdad enriquece constantemente al receptor. Dice, alza tus ojos, página 203, la cita que aparece el martes. Las mentes de los que reciben la verdad incrementan su actividad. Voy a repetir la cita. Las mentes de los que reciben la verdad incrementan su actividad.
Pero ¿qué había dicho antes el pensamiento? Que la verdad enriquece constantemente al receptor. El que recibe la verdad, eso lo enriquece. Y las mentes que reciben esa verdad incrementa su actividad, porque entre más información tengamos, más vamos a ser productivos. A medida que ejercitan sus talentos, procurando mejorar cada capacidad, sus poderes mentales y espirituales se fortalecen. Más conocimiento, es más grande el círculo, el radio de acción que tenemos para influir en los demás. Por eso, el capacitarnos con la verdad bíblica es importante, puesto que donde hay vida espiritual, hay desarrollo y crecimiento. No cabe ninguna posibilidad de que los tesoros del padre de familia disminuyan si se usan correctamente. Poderosas verdades han sido derribadas debajo de la sofistería del error, pero serán descubiertas por el escudriñador diligente. Así que el niño mismo, la niña, el joven, la señorita, pueden ellos mismos investigar la verdad. Tenemos que proveerle el ambiente para que ellos investiguen la verdad. Y la verdad no es asunto de adultos o de ancianos, no. Los niños y los jóvenes también pueden investigar la verdad y eso va a enriquecer su vida y van a ser futuros, digamos, líderes, porque ya están siendo ejercitados desde muy temprano a descubrir la verdad, a investigar la verdad, y su círculo de acción entre sus amistades va a ser bien grande. Y esto se necesita hoy día. Necesitamos jóvenes que puedan influenciar en sus amistades, pero para que eso ocurra, debemos proveerle la verdad, que ellos mismos investiguen por sí mismos. Al encontrar y abrir la casa del tesoro de las preciosas joyas de la verdad, no está robando, puesto que todos los que valoran estas joyas pueden poseerlas, y entonces ellos también tienen el tesoro para ofrecérselo a otros. El miércoles encontramos allí siendo fieles padres de familia, segunda parte. ¿Cuál debería ser la principal tarea de los padres cristianos ante sus hijos? Vamos a buscar en Proverbios capítulo 22 y el versículo 6. Creo que es el versículo que Reimer citó, si no me equivoco. Proverbios, el capítulo 22, versículo 6. Si ustedes ya lo tienen ahí, pues entonces denle lectura para que continuemos. Sí, sí, pastor, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es importante que nosotros podamos saber instruir al niño en su camino, porque muchas veces nosotros como padres descuidamos la oración, descuidamos el estudio de la Biblia, y entonces, ¿cómo vamos a instruir a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo le estamos dando? Si nosotros somos personas perezosas, que no estudiamos la Biblia, no oramos, nos acostamos sin orar, nos levantamos de igual manera, entonces nuestros hijos, ellos constantemente están aprendiendo, viendo el ejemplo que nosotros le damos. Así que es importante que nosotros primero nos preparemos, que nosotros tengamos el hábito de orar, porque la oración es importante, es indispensable para la crianza de nuestros hijos. Yo le decía a mi hijo, a Roymer, que ahora que se unió en matrimonio con su esposa, de que la estabilidad de su matrimonio está bajo su responsabilidad, en el sentido de que él debe orar, debes tener un hábito de oración con tu esposa. Los dos ir a los pies de Jesús, humillarse allí ante el Señor y pedirle que fortalezca su unión matrimonial. De esta manera nuestros hijos, ellos pueden ver en nosotros un modelo. Y fíjense, pastor, la fe de los niños, por ejemplo, el niño pequeño, nuestro último hijo, que tiene edad de 7 añitos,
La fe de él es la fe que yo le pueda dar como ejemplo. Él puede tener una confianza absoluta en Dios de acuerdo a lo que él haya visto en mí. Si él no ve que yo soy una persona que no estudio, que no oro, él, pues, ¿qué fe? ¿Cuál fe puede tener? ¿Cuál es la instrucción que nosotros debemos dar entonces a nuestros hijos? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Es una fe, es una instrucción constante día a día para que él pueda fortalecerse y el día de mañana, cuando echemos el pan y vayamos a buscarlo, encontremos que lo que se le sembró en su corazón, en su mente, ha dado fruto, aun cuando él tenga libre albedrío de poder escoger. Pero el Señor nos dice, hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida. Eso nosotros podemos decírselo a nuestros hijos. Podemos instruirlos y decirle, escoge el camino que lleva a la vida eterna. para que viva. Ese era el comentario que quería hacer, pastor. Así es, así es. Y es muy curioso lo que este texto también nos provee. Proverbios 22:6. Hay una versión distinta que dice, en vez de decir instruye, dice adiestra. Dice adiestra al niño en su camino. Adiestrar, según esta otra versión de la Biblia, es cuando usted está entrenando a una persona. Y esto indica que la enseñanza que dice instruye, la enseñanza que se exige del padre es un adiestramiento. Y el adiestramiento son prácticas. Y la mejor práctica es lo que, como decía hermano Luis, lo que uno está haciendo. Lo que uno hace es la enseñanza para ellos. Porque por más que uno vocifere, que uno predique, que uno hable, que uno diga, hagan esto, no hagan aquello, ellos van a ver lo que uno va a hacer. O sea que por eso la enseñanza que está pidiendo aquí es el adiestramiento. Y no hay mejor adiestramiento que la práctica que uno mismo como padre está haciendo. Eso es lo que ellos van a ver. Entonces, en la segunda parte de este texto dice, instruye o adiestra al niño en su camino. Note que no dice en mi camino, ni tampoco dice en el camino. Dice en su camino. Mira, lo voy a poner más práctico. A mí me hubiese gustado que mi hijo hubiese seguido los caminos de que sea, digamos, yo estudié teología como profesión, estudié en la universidad 4 años, licenciado en teología. Me hubiese gustado que quizás uno de mis hijos fuera misionero o que fuera, digamos, ligado al ministerio. Pero eso es lo que Pascual eligió cuando él eligió que iba a estudiar en la universidad. Yo estudié teología, pero ese es mi camino. Pero no dice aquí en mi camino, dice en su camino. Es decir, que la función del padre no es hacer que su hijo sea exactamente igual que él, no. Es que si él tiene una habilidad para hacer una cosa, que yo lo anime a que él desarrolle eso que él se está inclinando a hacer. Si él quiere ser músico, si quiere ser abogado o quiere ser médico, desde niño muchas veces dice, yo quiero hacer tal cosa, pues animémoslo a que él desarrolle, que haga eso. Porque dice en su camino, no en mi camino. O sea, yo no puedo imponer a mi hijo a que sea lo que yo quiero que sea, no. Él tiene libre albedrío. Entonces, muchas veces hemos visto casos de hijos que como ven que su padre o su madre quería que estudiara tal cosa, ellos van y lo estudian. Ok, aquí le llevan el título, aquí está el título, lo que tú querías que yo estudiara, ahora yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo voy a estudiar ahora otra carrera que es la que yo quiero para mí. Porque estudiaron solamente para complacerlo, pero no tenían hábito, vocación para eso, y para complacerlo lo estudiaron. Pero quizás no van a ser buenos en eso que estudiaron porque no era lo que él quería estudiar. Y por eso hay que tener cuidado, que el texto es bien claro. Dice, instruye al niño en su camino. El papel de los padres es que lo animemos, que le demos soporte para que se hagan buenos, excelentes en lo que se están inclinando, en la profesión que ellos quieran hacer. Y en el ámbito del cristianismo, pues el camino cristiano. Pero cada persona tiene un estilo diferente, aún en la práctica del cristianismo. Es decir, yo no puedo, digamos, yo puedo explicar un texto de una manera
Y otro hermano, otra persona puede explicar ese mismo pasaje con otras palabras, lo explica en su manera y no lo estamos contradiciendo. Entonces, en el ámbito cristiano, el camino para mi hijo es la vida cristiana, pero cada persona es un ADN distinto y él debe ser él mismo porque Dios nos da una individualidad a cada uno y Dios quiere que explotemos eso que nos ha dado en forma individual. Es decir, en pocas palabras, no podemos encajar a nuestros hijos a que hagan de forma arbitraria lo que yo quiero porque yo soy el papá. No, sino orientarlo para que desarrollen el potencial que Dios le ha dado a ellos también. Llegamos finalmente al jueves, el crecimiento cristiano equilibrado. ¿Cómo debe ser el crecimiento del cristiano? Salmo 37:6. Salmo 37:6. A ver si Roymen nos ayuda con esa cita. Salmo 37:6. Y Proverbios 4:18. Dos pasajes que son poderosos. ¿Qué dice Salmo 37:6? Sí, Salmos 37:6 dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Muy bien. Dios va a exhibir nuestras vidas y la vida nuestra es el resultado de lo que ya hemos ido cultivando, en ese carácter que se ha ido puliendo, se va a exhibir. Y cuando llegue el momento de exhibir lo que somos, allí no habrá milagros. Es decir, no podemos esperar lo que no se ha cosechado. La exhibición no es más que ese momento que se revela lo que ya se ha ido edificando. Allí no hay, ¿cómo decirlo? No podemos esperar milagro, esperar algo que no se ha estado tratando, puliendo, cosechando. Veamos ahora la segunda cita, Proverbios 4:18. Una cita muy conocida esa, muy conocida y que es muy usada por muchas iglesias. Sí, acá la tengo, Proverbios pastor. 4:18. Acá la tengo. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Okay? Entonces, allí es importante ver que la humildad que pueda tener la persona es como un regalo que Dios nos ha dado, pero de gran valor sería si nosotros aprendiéramos, como dijo el Señor Jesús, que aprendan de él que es manso y humilde de corazón. Entonces, este pasaje de Proverbios 4:18 dice que la senda de los justos, pero ¿cuáles justos? Los que se acercan a Cristo, los que buscan el rostro de Dios cada día y su senda va en aumento. Y pone el ejemplo como en la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, la buena obra que el Señor comenzó en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta que sea perfecto nuestro carácter. Pero yo quiero decir que es un trabajo de toda la vida, es un trabajo de toda la vida que nosotros pues estemos puliendo nuestro carácter, o sea, que nosotros nos acerquemos a Cristo. El secreto es acercarse a Cristo lo más que usted pueda, lo más que podamos, para que sea el Señor quien nos pula, para que sea el Señor quien nos ayude en esta carrera, en esta profesión que nosotros hemos tomado en este último tiempo. Y el Señor es el que nos va a dar esa perfección de carácter hasta que el día es perfecto y podamos nosotros ser luz para aquellos que nos rodean, especialmente nuestra familia y las demás personas que puedan ver en nosotros un carácter semejante al de Cristo. Sí. Y noten que el pasaje
Está comparando la vida del creyente, del justo, y está diciendo de qué manera, de qué manera es que se van a ver esos resultados. Voy a hacer hincapié en algunas expresiones que aparecen en ese texto. Dice que la luz, la senda, o sea, la senda es el camino de lo justo es como la luz de la aurora. ¿Y cómo es que sale la luz de la aurora? Es decir, está hablando eh, la aurora es lo inverso al crepúsculo, es decir, cuando el sol nace y cuando el sol se está ocultando. Cuando el sol nace, no nace así en este planeta de sopetón. Va poquito a poquito, va iluminando, iluminando. Y usted ve en el horizonte hasta que finalmente, y cuando se va el sol, está ocultando, lo hace también poquito, 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 hasta que llega la noche. Entonces está explicando este proceso, digamos, cosmológico, que lleva tiempo. Poco a poco el sol sale y poco a poco el sol se va. Y está comparando que la senda, el camino de lo justo, es así, como la luz de la aurora. Va en aumento o en desaumento cuando se va a ocultar hasta que el día es perfecto. Nos estás hablando aquí que no llega todo junto rápido así a la vida del creyente. Hay defectos de caracteres que se van puliendo poco a poco hasta que llega el día perfecto, es decir, la perfección. Y no somos perfectos todavía. Podemos ser perfectos en una área, como decía Pablo, lo que ya somos perfectos. En otra parte dice, no que lo hayamos alcanzado. ¿Por qué? Porque la perfección es más amplia, pero sí hay áreas que ya hemos logrado. Pero esas áreas que hemos logrado ni siquiera mencionarlas, porque allí se acaba la humildad. Yo no puedo decir, hermano, humildemente, o yo soy humilde, cuando usted comienza a hablar de esos méritos que ha alcanzado, se destruye todo. Es decir, la gente va a ver esa luz luminosa en usted, pero es la gente que lo va a ver. No lo divulguemos nosotros, porque ahí se acaba la humildad. Es la gente que lo va a ver, porque cuando el sol llega a la parte culminante, no hay que anunciarlo. La claridad se va a ver, todo el mundo va a ver que está claro. Entonces, cuando lleguemos a la perfección, no tenemos que vociferarlo, no tenemos que predicarlo. La gente lo va a ver. Ese día perfecto, cuando llegue, la gente lo va a ver. Dejemos eso que la gente lo observe. No tenemos que predicarlo eso. Entonces, nuestra labor es día a día depender de Cristo, que Dios obre en nosotros el querer como hacer en todas las facetas de nuestra vida. Y ese día perfecto va a llegar. Y si es que morimos, pues muy bien, hasta ese momento. Si es que estamos con vida hasta la segunda venida, el texto que citaba el hermano Luis, Filipenses 1:6, que la obra que Dios comenzó, la va a continuar hasta el día de Jesucristo. O sea, hasta la segunda venida, si estamos con vida. Y si morimos, hasta el día que se acabe la gracia para nosotros, es cuando morimos, entonces, en ese caso, que Dios haya desarrollado ese trabajo de perfección. Finalmente llegamos al viernes, Dios está en todas partes. Y este título pareciera ser panteísmo, ¿verdad? ¿Cómo es eso que Dios está en todas partes? Porque panteísmo es decir que Dios está en todas partes. Bien, el título está allí, pero no va hacia esa dirección. Lo que vamos a ver en este día, ya para finalizar, Apocalipsis 2, 1 y 2, es algo distinto. Así que voy a invitar a uno de ustedes, ya sea Luis o a Roymer, que nos lea Apocalipsis 2, 1 y 2. Bueno, vamos a permitir que Roymer lo lea, por favor. Y vamos a ver qué información referente a nuestras acciones deberíamos tener siempre presente. Apocalipsis 2, 1 y 2. Dice Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos,
y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí hay algo central en estos dos pasajes y con el título del viernes, Dios está en todas partes. En pocas palabras, dice el texto, yo conozco tus obras. Es decir, no podemos ocultarnos delante de la vista de Dios. Y ahí el título, Dios está en todas partes. Y esto no es el panteísmo de Kelo, que se aclare. No es que Dios esté integrado en un árbol, en un animal, no, esa no es la idea. Lo que está aquí indicando es que Dios observa todas partes. No hay lugar recóndito, no hay lugar en el cual podamos escondernos. Dios está en todas partes y Él dice, yo conozco tus obras. Cristo está en medio de los 7 candeleros, como usted lo ve en el Apocalipsis, en ese candelero de oro que estaba en el santuario, y dice en la cita, alza tus ojos, página 205, dice allí, que Cristo está en medio del candelero de oro, caminando de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, de corazón en corazón. El que guarda a Israel no duerme ni descansa. Si el candelero fuera dejado al cuidado de agentes humanos, cuán a menudo la luz se extinguiría. Pero Dios no ha puesto a la iglesia en manos de hombres. No. Cristo, el que dio su vida por el mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, es el genuino guardián de la casa. Así que esa teoría que tienen los católicos de que Cristo fundó la iglesia sobre Pedro es errónea. Si él la hubiese fundado sobre Pedro, peligraría la luz que está llamada a iluminar al mundo. Pero no. Él la fundó sobre la declaración de Pedro, la que él dio. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Sobre esa declaración es la roca sobre la cual Cristo fundó su iglesia. Por eso dice aquí en otra profecía, dice ella, si el candelero fuera dejado al cuidado de agentes humanos, cuán a menudo la luz se extinguiría. Pero Dios no ha puesto la iglesia en manos de hombres. Cristo, el que dio su vida por el mundo, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna, es el genuino guardián de la casa, o sea, de la iglesia. Es el vigilante fiel y verdadero de los atrios del templo del Señor. Por eso, aunque veamos en la iglesia apostasías y veamos muchas cosas negativas, Dios mantiene su iglesia. Pero ¿cuál iglesia? Y ahí aparece otra cita de una profecía de este mismo libro, Alza tus ojos, creo que la página 314, si no me equivoco. Desde el principio, dice ella, las almas fieles han constituido sobre la tierra la iglesia. ¿Qué iglesia es la que Dios reconoce? Las almas fieles, dice ella. Y ahora, en la familia, nuestro hogar es una iglesia en miniatura también. Aunque veamos cosas negativas en nuestra familia, Dios cuida nuestra familia. Y cada día quiere edificar las cosas negativas, las cosas rudas, lo que debe ser pulido y quitado. Dios desea pulir nuestras vidas. Y cuando pule las vidas del papá, de la mamá, del hijo y de la hija, Dios está edificando los caracteres que Él desea que permanezcan para que lleguen al cielo. No sé si hay un pensamiento ya al final de parte de Luis o de Raimer sobre esta parte del viernes. Dios está... Sí, claro, pastor. Quiero comentar esta última parte acá, de que dice que Cristo está en medio de los 7 candeleros y caminando de iglesia en iglesia, de congregación en congregación. Y eso nos lleva al pensamiento al Salmo 139:7. Cuando nosotros
como cristianos, a veces infieles, llevamos una doble vida. Dice el salmista, ¿a dónde huiré de tu espíritu y a dónde me esconderé de tu presencia? Ciertamente, Dios está en todas partes a través de su espíritu. Amén. ¿Y qué es lo que quiere, qué es lo que quiere Dios con nosotros? ¿Qué es lo que quiere el Hijo con nosotros? Que tengamos una relación con Él. Que a donde nosotros vayamos, donde nosotros caminemos, llevemos en nuestro pensamiento un himno, una oración, que nosotros podamos vivir una vida de comunión con Él, con Jesucristo, que nosotros podamos caminar y saber que Cristo está a nuestro lado, que cuando vengan esos ataques a nuestra mente de que querramos hacer lo malo, nosotros nos demos cuenta de que Cristo está a nuestro lado y que una acción de nuestra parte mala podría ofender a nuestro Dios, podría ofender a nuestro Salvador. Y de esa manera nosotros podemos vivir una vida de relación con Cristo Jesús. Y sí se puede lograr la victoria sobre el pecado. Sí se puede lograr que nuestros hijos sean educados, que vean en nosotros a Cristo. No que, como comentó el pastor, no que nosotros nos vanagloriemos, no, porque el que ve que nuestro carácter está siendo edificado son las personas, nuestros semejantes, nuestros vecinos, son los que ven en nosotros a Cristo. Nuestra mente, nuestros ojos brillan para Cristo. Somos luz en el momento, en el lugar donde estemos. Esa es la última parte que quería comentar, pastor. Y voy a resaltar el texto que citabas, y es el Salmo 139, porque está muy a tono con la lección de la parte del viernes. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Esa es la omnipresencia de Dios, el Padre. Dios está presente en todas partes por su espíritu y a través del ministerio de los ángeles. Dice también la sierva de Dios en el libro El ministerio de curación. Entonces, como Dios es omnipresente, Él está en todas partes, nada se escapa. Y en ese mismo salmo habla de otro atributo de Dios, que es la omnisciencia, que Él todo lo sabe. Dice el versículo 3 de ese mismo salmo, devolviéndonos, versículo 3 del Salmo 139, ha escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Yahweh, tú la sabes toda. Es decir, Dios es omnipresente, está en todas partes, aunque no es toda parte. Veamos la diferencia. Dios está en todas partes, pero no es toda parte, como equivocadamente que lo pensaba. Pero también Dios es omnisciente, que todo lo conoce. Dios conoce los motivos por los cuales hacemos lo que hacemos. Y eso es lo que Dios va a juzgar, los motivos. Porque hay acciones que quizás podemos hacer y para que Él quizás sea pecado. Pero Dios ve los motivos. Note que cuando Cristo estaba siendo crucificado, Cristo dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué? Vea, el motivo. Cristo sabía que estaban engañados por Satanás y dijo, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Entonces, para Dios, que es omnisciente, que escudriña tu mente, tu corazón, mi corazón, Dios examina el propósito, el motivo. ¿Por qué yo hago lo que hago? Y Dios va a juzgar los motivos más secretos que los hombres no lo conocen, pero Dios sí lo sabe. Mis hermanos y hermanas que nos han acompañado hasta aquí, que Dios nos ayude a que podamos construir esta casa física, nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, caracteres que perduren para la eternidad. Vamos a finalizar orando y voy a pedir que nuestro hermano Roimer sea quien tenga la oración final. Adelante. Sí, vamos a orar entonces.
Bendito Dios y Padre Santo que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, mi Dios. Te damos gracias, Padre bueno, porque nos podemos reunir y podemos hablar, Señor, acerca de cómo podemos ser mejores cristianos, cómo podemos ser más candidatos para el cielo, Señor, y cómo también podemos estar atentos, oh Dios, en criar a nuestros hijos, en ser ejemplo, Señor, también para el mundo, para los que nos ven, Señor, y ir, Señor, como la luz del día que va en aumento. Así queremos ir nosotros, Señor. Por favor, perfecciónanos, perdona nuestros pecados, ayúdanos, Señor, a ser mejores cristianos. Ayúdanos a poder seguir en unión contigo y con tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias porque nos motivas, Dios, a buscar de ti. Gracias por este repaso de lección, Señor. Permite que sea de bendición para todos los hermanos que nos ven, Señor. Gracias porque nos escuchas, Dios, porque oramos y pedimos todo en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.